Bueno, la idea básica detrás del seminario fue aclararle, sobre todo a los estudiantes, o sea, qué validez tiene el utilizar organismos sencillos para responder preguntas biológicas complejas. Esa es, digamos, la idea detrás. Es decir, si yo quiero estudiar, por ejemplo, cáncer, me interesa el cáncer en humanos, y obviamente por razones éticas y muchas veces de tipo técnico no puedo utilizar pacientes humanos, pues puedo recurrir yo a organismos simples como pueden ser las moscas, los gusanos, incluso muchas veces levaduras, para intentar resolver algunas de las preguntas en las cuales yo estoy interesado. Digamos, esa fue la idea detrás. O sea, mostrarles evidencias de que sí son válidos el uso de esos modelos en ese tipo de investigación. Para investigaciones ya que están muy relacionadas con humanos, pues obviamente uno intenta utilizar un modelo, si no puede ser los humanos, lo más cercano es que sean los, por ejemplo, los chimpancés o incluso roedores. Pero dada el problema, primero, del costo que tendría eso por una parte, y por otra parte, el problema también ético del uso de animales en investigaciones, pues ha favorecido que muchos nos enfoquemos o preferamos utilizar modelos simples. Entonces digo, son dos cosas. Por una parte, la ética de utilizar animales. Hay muchas organizaciones que están en contra del uso de animales para utilizarlos en investigación, pero además cuesta mucho también mantenerlos, ¿sí? No es lo mismo tener una familia de 5 o 10 monos que una colonia de 100 ratas, o incluso ya pasando 10.000 moscas en un cuarto pequeñito, o 10.000 gusanos en una hábitat bastante pequeño. ¿Sí? Los costos son realmente, las diferencias en costos son realmente formidables. De hecho hay, por ejemplo, la doctora Norma, ella está trabajando con estudios de utilización de bacterias, pues para mejorar la obtención de fuentes a través de petróleo, y también para la limpieza de suelos y aguas utilizando bacterias. En el caso de la investigación biomédica, nosotros hemos utilizado ratas para modelar ciertos aspectos de los problemas que tienen los pacientes obesos. Es decir, una vez una persona es obesa, empieza a tener una serie de complicaciones. Nosotros hemos intentado recrear esos en ratas. Y ahora estamos interesados justamente en utilizar a las moscas para entender las interacciones de qué tanta influencia tiene la alimentación con respecto a las condiciones ambientales y con respecto a la genética. Entonces estamos interesados en contestar preguntas que son difíciles de abordar, no solamente en humanos, sino en animales en general, con este modelo simple, ¿sí? Ya que podemos tener acceso a una gran cantidad de individuos que además con características genéticas muy definidas, ¿sí? Pues podemos contestar este tipo de preguntas y después intentar ver qué validez tienen en animales superiores. La pregunta que siempre queda es, bueno, ¿qué validez tiene eso en el un contexto más general o más universal? Entonces, por eso quisiera hablarles un poquito de cómo o la utilidad tiene los modelos en la investigación. Bueno, para empezar, pues aquí tengo algunas de las definiciones que da la Real de la Academia sobre lo que es un modelo. Y bueno, pues básicamente no puedo quedar, por ejemplo, con la presentación pequeña de alguna cosa, porque los modelos lo que para la ocasión son para simplificar un problema, ¿sí? Entonces, esa es la idea básica de un modelo. Y ya entrando en lo que sería la biológica, bueno, la pregunta que se plantea uno es: ¿por qué podemos asegurar que es posible extrapolar resultados obtenidos de un organismo que llamamos o consideramos evolutivamente sencillo a otros evolutivamente más complejos? ¿Qué es lo que se planteaba inicialmente? Y quizás la respuesta principal está aquí, ¿sí? Todos los seres vivos tenemos un origen común. Yo creo que esta es la base o el fundamento principal de por qué podemos utilizar básicamente cualquier organismo de escala evolutiva y eventualmente, con ciertas precauciones, poder extrapolar resultados. Entonces no se nos olvide eso. El siguiente punto es que, bueno, dado nuestro origen evolutivo común, bueno, pues todos los seres vivos estamos formados por células. Estas pueden ser más sencillas, más complejas, ¿sí? Pero todos
todos estamos formados por células. Esa sería la unidad básica de la biología. Y dentro de la célula, lo que es el aspecto más principal es el ADN, que es donde se guarda codificada la información genética, que ya en otras ocasiones han hablado de cómo podemos saber la secuencia y qué utilidad tiene. Entonces, este es el otro aspecto importante. Estamos formados por células, y el hecho de que el DNA sea o un ácido nucleico sea el sitio donde se almacena la información, generó lo que se llama, y todavía es válido, como que se conoce como el dogma central de la biología, es decir, cómo fluye, cómo usa la información dentro de una célula. La información está almacenada en ácido nucleico, suele ser DNA, este pasa a RNA en un proceso que se llama transcripción y eventualmente se traduce a proteínas. Esta es la información codificada y que como se guarda en el núcleo, y este es realmente lo que puede utilizar la célula. El siguiente punto es el postulado que se conoce como un gen, una enzima. Ya digamos, esto no es tan válido en general, pero todavía podemos asumirlo. Y esta es la base de todo inicialmente todo lo que se conoció como el metabolismo intermediario, se fue descubriendo, se fue disectando a partir de este postulado inicial. ¿Sí? Entonces, una vez que tenía información genética y tenía la fusión, pues había que buscar una correlación. Entonces, bueno, no es exactamente válido que urgencia equivalente a una enzima. Ahora quizás hablamos una proteína o una unidad funcional, pero bueno, dentro de ciertos límites todavía podemos seguir esto. Y este postulado inicial se demostró inicialmente utilizando un organismo bastante simple, como es el hongo del pan, conocido como Neurospora crassa. ¿Sí? Aquí tenemos la estirpe silvestre, quizás ustedes lo hayan visto alguna vez en su casa cuando tienen por ahí, en el pan no lo he visto tanto yo aquí en esta zona de México, sino más bien en fruta. Es una especie de algodoncito rosita, blanquito, que sale en la fruta cuando tiene mucho tiempo por ahí. Entonces, Neurospora crassa, y aquí hay un par de mutantes de Neurospora crassa, quizás pueden notar el cambio de coloración. Inicialmente, bueno, esto nos puede dar una idea de cómo utilizar sus mutantes. Se puede disectar, por ejemplo, la vía de síntesis del compuesto final con el que da el color, que es un carotenoide. Pero también este mismo hongo se utilizó, les decía, para demostrar la posibilidad de una enzima, buscando mutantes que no pudieran utilizar, por ejemplo, arginina, y viendo qué intermediario o qué compuesto podía sustituir a la arginina como tal. Entonces, en este punto vamos a pensar, bueno, quizás el metabolismo es algo relativamente simple, algo muy básico, pero ¿qué pasa con otras actividades celulares ya más complejas? Como puede ser la reproducción celular. Un organismo, o todos los que estamos básicamente planeados para dejar descendencia. El ciclo de la vida es otra cosa más que generar descendencia. Aquí tenemos, en el caso de las bacterias, a partir de una célula original, se generan dos hijas. En el caso de una célula eucariótica, de la forma más simple, se generan dos células hijas. Y eso es, digamos, todo lo que creemos que es, o lo que tiene como propósito la vida. En el caso de los eucariotes, este proceso es lo que llamamos el ciclo celular. Entonces, en este ciclo se resume lo que es la vida de un organismo. Aquí, en este punto, sería el nacimiento, crecimiento, reproducción, y bueno, para nosotros sería la muerte, pero bueno, para los organismos se inicia un nuevo ciclo con células simples. Este proceso, relativamente complejo, es válido para células eucariotas. No está tan claro que tengan los mismos pasos, la misma duración en las bacterias, aunque tiene un mecanismo parecido, pero pues dada la importancia, dado que es el punto clave de la vida de cualquier organismo, aquí pasamos ya a un aspecto más complejo. Bueno, una cosa es una célula, cómo se divide, cómo se regula, y otra cosa es cómo se forma un organismo. ¿Sí? Esa es la clave de la biología del desarrollo. ¿Sí? Cómo se forma un organismo y cómo se generan diferentes estructuras. Así a simple vista les puse dos organismos bastante extremos. Este es un cel enterado, es el primer pluricelular que conocemos, y este es el embrión de un mamífero, en este caso de un rastro. Pues aquí podríamos pensar que, bueno, quizás entonces la conservación
que habíamos traído, que habíamos visto desde la evolución, quizá termina aquí. Pero si nosotros recordamos que los organismos multicelulares procedemos, o nuestro origen es una célula fecundada que llamamos cigoto, y que a partir de esta célula, mediante una serie de divisiones, generamos diferentes organismos con formas y estructuras diferentes. Bueno, pues aquí es donde se plantea inicialmente, bueno, quizás en todos los mecanismos no sean tan diversos, quizás haya cierta conservación en algunos métodos, en algunos sistemas, a pesar de la diversidad. O sea, aquí tenemos plantas, animales y organismos marinos. ¿Sí? Pero en todo caso, todos procedemos de nuestro origen. ¿Sí? Entonces, la biología del desarrollo, entonces, les digo, se encarga inicialmente de explicar cómo a partir de una célula fecundada, ¿sí?, obtenemos un organismo que con formas y funciones muy diferentes. Aunque parezca mentira, con estudios de estos tres organismos, pero sobre todo mucho con Drosophila y el gusano C. elegans, hemos entendido los mecanismos básicos del desarrollo. Son los organismos principales: un anfibio, Xenopus levis, una mosca y un gusano. Y a pesar de que el desarrollo parece bastante diferente, el desarrollo temprano de Drosophila, el desarrollo temprano de C. elegans, ¿sí?, parece que conocemos la estrategia general. Se fijan, aquí tenemos, a partir de la célula fecundada, una serie de flechitas que nos indican expresión diferencial y secuencial de genes. Lo que sabemos ahora, ya que la información genética que hay en esta célula no se pierde, no cambia en estas, la única diferencia es qué tipo de genes o qué información están utilizando esta célula con respecto a esta y con respecto a esta. Según sabemos ahora, la diferenciación, es decir, el paso de aquí a acá, consiste o está regulada por la expresión diferencial de genes que dependen de el tiempo, es decir, en qué momento después de la fertilización se da esa expresión de ese gen, y segundo, el lugar. Entonces tenemos aquí una coordenada que se llama la coordenada de espacio, porque una vez que la célula se va dividiendo, la expresión de los genes va a ser diferencial dependiendo de qué parte de la célula estemos analizando. Nuevamente eso es el caso de desarrollo temprano de Drosophila, donde vemos la expresión de genes en función del tiempo. Hay una secuenciación, una jerarquía de la expresión, pero además en el espacio. Y esto, como estrategia, es la clave del desarrollo. Entendiendo esto, hemos podido explicar el desarrollo de cualquier organismo, desde uno muy simple hasta los más complejos. Y lo que ha resultado todavía más notorio es que muchos de los genes que están regulando estos procesos también se han conservado a través de la evolución. Vemos este arreglo, que también está hablando de la posición, no es tan casual. La conservación de los genes llega a ser tal que un gen de la mosca que regula una posición anterior puede sustituir un gen de mamífero, en este caso de ratón, y completar su desarrollo. Entonces el desarrollo cerebral normal del ratón, un mutante en un gen homeótico, en este caso el que se llama engraile, y cuando este mutante se le pone el gen de la mosca equivalente, vemos como resultado el desarrollo normal. O sea, no solamente entonces está conservada la posición, no solamente la jerarquía, sino incluso también la función. Entonces, a pesar de las diferencias tan dramáticas que tenemos en el desarrollo de las moscas en un extremo y los mamíferos en otro, el desarrollo, como les decía, jerárquicamente es bastante fácil. Nada más otro ejemplo más, es el caso de anfibios. En el caso de los anfibios y de los mamíferos, lo primero que tiene que formarse en el óvulo fecundado es los ejes de simetría, que serían el anterior, posterior, ventral y medio lateral. Es decir, para formar los ejes de simetría que van a decir a las células qué genes y qué estructuras deben formar. Bueno, en el caso de los anfibios, se ha visto que hay una estructura, ¿sí?, que si la
cortamos de un embrión y se la trasplantamos a otro embrión que tiene ya la suya, se genera un organismo siamés. ¿Sí? Sí, perfectamente. Bueno, tenemos bases suficientes como para poder pensar que sí, que hay resultados que pueden ser extrapolables. Por muy complejo que parezca el proceso, ¿sí? Puedo yo utilizar un organismo relativamente simple para intentar responder una pregunta compleja. Pero esa es una, digamos, un proceso normal, algo que ocurre en condiciones naturales, por así decirlo. Pero nosotros realmente lo que nos interesa, ya en este momento, ya no es tanto, bueno, cómo se forma el organismo, ¿sí? Ya nosotros, digamos, dentro de lo que conocemos y para lo que nos hemos dedicado, pues estamos bastante satisfechos con eso. Ahora nos interesa ir un paso más allá. Ahora nos interesa el entender, primero, pues, cuál es la base molecular de muchas de las enfermedades que nos aquejan, de qué forma podemos entenderlas para poder buscar, pues si no una cura a ella, por lo menos una forma de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Tenemos el ojo del mamífero, del humano, y el ojo de la mosca. Obviamente, los que saben un poco más de biología sabrán que aparentemente no están relacionadas evolutivamente, son estructuras que evolucionaron independientemente. Sirven para lo mismo, pero no están formados por las mismas estructuras ni funcionan de forma similar. A pesar de ello, se ha visto que un gen importante para el desarrollo del ojo, tanto en las moscas como en los mamíferos, es un gen que se llama PAX6. Es un gen que tiene características similares a los genes homeóticos, ¿sí? Es decir, que son responsables de la organogénesis y de alterar muchas funciones dentro del mismo. Entonces, el mismo gen o un gen equivalente está regulando la formación del ojo en organismos tan distantes como las moscas y los humanos. Y nuevamente la pregunta es, bueno, esto es pura, dado que los ojos evolucionan de forma independiente, donde sabemos qué tan similares o qué tan similares son funcionalmente. Están mutaciones en la mosca, la pérdida de función del gen, genera una mosca sin un ojo. En el caso del ratón, genera la pérdida del iris o la pérdida del ojo, dependiendo de la gravedad del sistema. ¿Sí? Y aquí lo que tenemos es que si tomamos el gen del ratón, ¿sí?, y se lo ponemos en un cierto lugar de la mosca, lo que llamamos una expresión ectópica, pues generamos o inducimos la formación de un ojo en la mosca. El gen PAX6 de ratón genera estructuras ectópicas en la mosca. ¿Qué significa eso? Pues que a pesar de la diferencia, de la distancia evolutiva y de que los ojos en principio no tienen nada que ver estructuralmente, ¿sí?, la vía de desarrollo que lo está regulando es la misma y está controlada por el mismo gen. Pues aquí no estamos hablando exclusivamente de la mutación o el cambio en un gen, que bueno, uno puede decir, bueno, pues sí es una función básica. Estamos hablando de toda una estructura, todo un sistema que está regulado por nosotros. Las moscas, algunas moscas de estas también tienen problemas de formación de los conductos, de los ductos de secreción y acumulan líquido, al igual que le pasa a muchos temas. El año pasado salió ya un estudio bastante interesante en el cual se vio que incrementando poner la dieta a la mosca, pues también se le puede hacer diabetes. Si podemos hacer moscas gordas y que generen eventualmente diabetes. Y aquí tenemos, básicamente, pues como las moscas que fueron alimentadas con una concentración de azúcar, pues tienen niveles más grandes de azúcar. En la hemolinfa acumulan mucho más grasa que el control y también, aunque no está puesto aquí, no le puse todos los detalles, también genera una pérdida de sensibilidad al estímulo por insulina. Es decir, esas moscas siguen produciendo su insulina de forma normal, pero ya no responden igual de bien, que es lo mismo que les pasa a los individuos diabéticos tipo 2. Por lo tanto, bueno, pues es un modelo bastante interesante desde el punto de vista para poder afrontar y entender muchas de las preguntas que se han hecho alrededor del origen y el desarrollo de la diabetes tipo 2. La conclusión sería que las evidencias que se presentan, presentamos varias evidencias que nos ayudan a
sino a demostrar, por lo menos que a favorecer el uso de modelos sencillos, modelos biológicos sencillos para responder preguntas muy complejas de organismos complejos. ¿Sí? Entonces creo yo que las evidencias que se mostraron, por lo menos 3 evidencias diferentes, a diferentes grados de complejidad, de cómo estos animales o modelos sencillos han sido utilizados o pueden seguir siendo utilizados para responder preguntas bastante complejas, que muchas veces ni siquiera nos hubiéramos imaginado. La última cosa que se tocó en el seminario, por ejemplo, pues la diabetes tipo 2, que realmente ahí depende mucho de la interacción de la genética del individuo con su modo de vida, alimentación y ejercicio. Entonces, hasta hace un par de años, abordar esto fuera de modelos animales era casi impensable. Actualmente tenemos la certeza de que sí es posible, por lo menos, contestar las preguntas más simples en este sentido. Completando el estudio que iniciamos hace un par de años sobre el uso de animales obesos para entender los primeros aspectos de los daños ocasionados por la obesidad, ¿sí? Con la idea de buscar marcadores bioquímicos o genéticos que nos digan un individuo obeso realmente cuál es el camino que va a seguir. O sea, se va a mantener, digamos, como un obeso sano, entre comillas, o es un individuo obeso de riesgo al cual hay que dar un seguimiento, darle un tratamiento y ya. Eso estamos completando. Por otra parte, estamos iniciando este otro aspecto con el uso de las moscas. Es una colaboración que tenemos con el doctor Juan Riesgo del Instituto de Neurobiología de aquí de la UNAM, para poder entender esta interacción genética-medio ambiente y las complicaciones de la obesidad. Podemos seguir apoyando de entrada, porque si no lo hacemos, o sea, si no hacemos algo, ya no digamos para tratar, para detener el avance de la obesidad, los sistemas de salud ya en una década se van a ver desbordados por la gran cantidad de individuos con complicaciones que aparecerán. Actualmente ya se ha calculado que tan solo el IMSS o el ISSSTE pues gastan hasta un tercio, un cuarto de su presupuesto en tratar, ya no la enfermedad, las complicaciones asociadas a la enfermedad, ¿sí? Y el problema está que muchos de los individuos aún no se han diagnosticado, ¿sí? El problema de la obesidad sigue creciendo. Obesidad infantil en México, ya somos en México, desgraciadamente, el primer lugar a nivel mundial. Adultos obesos también estamos subiendo de ranking, ¿sí? Son primeros lugares que no nos gustaría tener, ¿sí? Pero desgraciadamente para allá es la tendencia y por eso necesitamos frenar. Pero debido a que ya muchos individuos van en proceso, pues tenemos que ver qué forma podemos detectar cuáles son los de riesgo y además de qué forma podríamos ayudar. Yo creo que tenemos suficientes evidencias para decir que tenemos los dos problemas. Por una parte, nos ha tocado la mala suerte en la lotería genética de que nos han tocado muchos genes de predisposición, ¿sí? El gran componente amerindio que tenemos en la población, que es quizá México, de los países de América Latina, que tiene un porcentaje mayor de mestizaje y de mestizos y de indios en la población en general, nos hace bastante susceptibles. Si a eso le sumamos el cambio de vida tan drástico que hemos tenido en una generación y media, en cuanto a que cambiamos muchos de los hábitos nutritivos o de alimentación que teníamos, hacemos mucho menos ejercicio por cuestiones de la vida moderna, pues esos dos factores son los que han disparado realmente esta incidencia. Digo, eso es lo que tenemos ahora y tenemos bastantes ideas que sugieren que esas son las dos razones principales. Seguramente hay otras por ahí, pero parece que esas son los dos más importantes. Esperamos que esta charla, esta presentación, pues sirva para ayudar a que la gente entienda cuál es primero el uso de animales en el laboratorio, cómo podemos diversificarlo, pero lo que es más importante, la importancia que tiene la investigación biomédica para el no avance de las enfermedades de este tipo, crónico-degenerativas. Miguel Salgado Rodríguez, soy investigadora en CICATA, Unidad Querétaro, soy doctor en Ciencias, especialidad genética por la Universidad de Sevilla, he hecho alguna estancia en el extranjero, sobre todo en Alemania, Inglaterra, y actualmente soy investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores.